Bueno, hoy día vamos a continuar con el avance de hidrodinámica, ya más enfocado al vaciado de recipientes como tal. Acá se nos presenta lo siguiente. Nos indica que tenemos un depósito cilíndrico de 1 metro cuadrado de base, esa sería la sección, el cual está abierto por el extremo superior. Debe ser inferior, lo voy a ver. Extremo inferior. El mismo me indica que contiene 100 litros de agua y 500 litros de aceite. Me proporciona el dato de la densidad del aceite, 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Ah, bueno, pero aquí estábamos bien. Extremo superior. Esto quiere decir que no va a tener tapa, que obtenemos la presencia de la presión atmosférica. En pocas palabras, cuando se abre este orificio en la parte inferior, el líquido va a fluir de manera natural. No vamos a necesitar un empuje adicional ni nada por el estilo. Me dice que el orificio tiene 10 centímetros cuadrados de sección y el proceso de vaciado obedece al régimen de Bernoulli. Me pide calcular el tiempo que transcurre hasta que empiece a salir el aceite. Y acá vamos a tomar consideraciones. La primera consideración que podemos tomar en cuenta es lo siguiente. Para que empiece a salir el aceite, inicialmente tiene que vaciarse todo el agua, ¿verdad? O sea, se tiene que vaciar todo el agua. Es decir, tienen que salir los 100 litros de agua para que empiece a salir el aceite. Acá ya tenemos la representación, la figura, en la cual nosotros nos vamos a brindar o nos vamos a dar datos. Inicialmente acá nosotros teníamos como datos diferencial las áreas. Área 1, ya que arriba vamos a tener el área número 2. Tenemos dos líquidos, agua y aceite. De estos, lo que yo podría interpretar para este recipiente son las alturas. Voy a tener el aceite H1 y voy a tener el agua H2. ¿Está bien? Como yo tengo que analizar el vaciado del agua dentro del recipiente, a esto yo lo puedo adicionar como un eje de referencia. ¿Está bien? Porque imaginariamente, cuando nosotros analizamos todo ejercicio de vaciado de recipientes, necesitamos obligatoriamente un sistema de coordenadas, donde yo voy a tener X, y de esta forma yo voy a poder analizar el vaciado. Lógicamente, ustedes deciden dónde colocar el eje de referencia. En este caso, yo lo podría colocar acá, ¿verdad? Entonces, estas son consideraciones para que nosotros podamos empezar a plantear bien el ejercicio. Más allá de eso, lo que obligatoriamente se tiene que realizar por la ecuación de Bernoulli es lo siguiente. Debemos plantearnos un nivel de referencia. Recordemos que en Bernoulli nosotros analizábamos condiciones iniciales y condiciones finales. Acá las condiciones iniciales vendrían a ser la parte superior del líquido de agua. Este va a ser el número 1 y este va a ser el punto número 2. ¿Qué más podríamos tomar en cuenta? Por el momento nada más. ¿Está bien? Ahora lo que nosotros podríamos hacer es tomar datos. ¿Estos datos a fin de qué? De relacionarlos con la gráfica y poder así empezar a resolver el ejercicio como tal. Me dice que el depósito cilíndrico tiene 1 metro cúbico de base, ¿verdad? Entonces voy a tener una sección. El área número 2, que vendría a ser el cilindro, va a ser 1 metro cúbico. Análogamente, el área número 1 me dice que son centímetros al cuadrado, que realizando la conversión de este valor va a ser 0,00 metro cuadrado. Entonces ya tendríamos las nociones. ¿Está bien? ¿Qué más me da como datos? Considerar los volúmenes. El volumen de agua y el volumen de aceite. Ambos me los da en litros. El primero vale 100 litros y el de aceite vale 500 litros. ¿Está bien? Estas son las consideraciones y los datos para poder resolver el ejercicio. Adicionalmente, lo que nosotros tenemos que considerar
Si ya tenemos volumen y tenemos que empezar a analizar la ecuación de Bernoulli, vamos a necesitar densidades. La densidad del agua en un estado normal va a ser 1000 kilogramos, ¿verdad? 1000 gramos sobre metro cúbico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué metro cúbico? ¿Por qué utilizamos estas unidades? Para tener relación entre el área y la densidad. ¿Está bien? Este volumen de los dos líquidos también lo podríamos llevar a metros cúbicos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a analizar sobre la marcha. Otro dato que me da el aceite es una densidad de 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Densidad del aceite, 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, para tener las mismas unidades entre las dos densidades, yo puedo hacer esto de acá. Densidad del agua, densidad del aceite. Ambos en gramos sobre centímetro al cuadrado. Muy bien, teniendo estos datos, lo que nos pide calcular el ejercicio es el tiempo que debe transcurrir para que empiece a salir el aceite. En todo caso va a ser el tiempo de vaciado solamente de agua. ¿Está bien? Cuando termine de vaciarse todo el agua, nosotros recién vamos a empezar a ver salir las primeras gotas de aceite. Y de esta forma nosotros ya vamos a poder calcular, ¿no? Este tiempo que nos pide. Inicialmente, ¿qué hacemos? Ya tenemos los volúmenes de agua, tenemos los volúmenes de aceite. ¿Qué podríamos calcular? Lo que yo no tengo es esto, vean, no tengo estas alturas. Ni la altura 1 ni la altura 2. Entonces yo puedo proceder a calcular eso de ahí. Más que todo para saber cuánto de agua yo tengo dentro del recipiente en función de la altura. Porque recordemos que en Bernoulli necesito la altura. Acá vamos a colocar calculando alturas. ¿Cómo yo puedo representar las alturas o de dónde lo saco? De la siguiente forma. El volumen de un líquido va a ser igual al área del recipiente multiplicado por la altura. En este caso nosotros vamos a hablar volumen del aceite, el área 1 del recipiente, no, perdón, el área 2 del recipiente y la altura número 1. Esto de acá es para el aceite. De acá yo puedo calcular la altura número 1, donde tendría el volumen del aceite dividido entre el área número 2. El volumen del aceite es 500 litros. Pero yo sé que 1000 litros hacen un metro cúbico, ¿verdad? Litro que se anula. Y en el área 2 es un metro. Esto de acá, por favor, ¿cuánto me da? Entre tanto, yo voy a representar la altura para el agua. Área 2 y esta vez altura 2. Agua, área 2, altura 2. De acá despejamos la altura 2 y tenemos el volumen del agua dividido entre el área número 2. Altura 2, nuevamente, esta vez tenemos 100 litros. Yo hago la conversión, 1000 litros son un metro cúbico. Todo esto dividido entre la sección, un metro al cuadrado. Anulando las unidades correspondientes, yo tengo estos valores. Bueno, calculando, ¿no? Realizando los cálculos numéricos con la ayuda de la calculadora, yo voy a encontrar lo siguiente. Tengo 0,5 metros y para la altura número 2, 0,1 metros, ¿verdad? Tengo estos dos, la del aceite y la altura del agua. Pero recordemos que la altura del agua nosotros lo vamos a estudiar en cuanto al vaciado, por lo cual yo lo voy a colocar un valor de referencia, en este caso Y igual a 0,1 metros, porque yo estoy analizando
el vaciado de esta altura de agua. ¿Está bien? Ahora que ya tenemos la altura, nosotros vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿En qué versión? La que me ayudaría en este caso son la ecuación de Bernoulli expresada para las alturas. La presión número 1 dividido todo esto entre la densidad por la gravedad más, perdón, la velocidad elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. En el estado inicial o en el punto inicial y lo mismo igual punto final. Tenemos la gravedad más la velocidad 2 elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 2 veces la gravedad. Donde esta densidad y esta densidad son, en este caso, del agua. ¿Está bien? Densidad del agua. Densidad del agua. Y de esta forma ya tenemos planteada la ecuación de Bernoulli. Acá, ¿qué más podemos tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a ir anulando las variables. En este caso, el H1 yo veo que vale Y. ¿Bien? Aquí lo voy a cambiar para que no haya confusión. No puedo colocar cualquier otro valor. En este caso, pongámosles Y. ¿Está bien? Y y Y2. Donde Y1 va a ser 0,1 metros. ¿Está bien? La altura en el punto 1 va a ser igual a Y. Entonces ya lo tengo. Aquí se presentado. Y1 vale 0,1 metros. Y2, ¿cuánto valdría? Y2, que está ubicado sobre nuestra línea de referencia o nuestro nivel de referencia, vale 0. Por lo tanto, se anula. ¿Está bien? Otra consideración a tomar en cuenta. Vean que en el punto 1 yo tengo por encima el aceite, tengo otro fluido. Entonces este fluido ejerce presión sobre este punto. ¿Está bien? ¿Qué tipo de presión? Una presión hidroestática. Es decir, en el punto número 1 yo voy a encontrar dos presiones. La presión hidroestática del aceite y como el recipiente está abierto, la presión atmosférica, ¿verdad? Estas dos de acá. Entonces son consideraciones que yo debo tomar en cuenta. Por lo cual tengo para la presión número 1 va a ser igual a la presión hidroestática del aceite más la presión atmosférica. Analizando el mismo recipiente, yo veo dos que únicamente está expuesto al exterior, solamente voy a encontrar la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo, para la presión número 2, únicamente yo encuentro la presión atmosférica. ¿Está bien? Acá vayan a analizar ustedes cuando tengan este tipo de ejercicios, únicamente lo que corresponde al punto 1. ¿Está bien? Y por encima del punto 1, ¿yo qué encuentro? Encuentro el líquido del aceite. Y como el aceite es un fluido, yo voy a generar una presión hidrostática. Así también el recipiente está abierto, por lo cual yo voy a generar una presión atmosférica dentro de los cálculos. Abajo en el punto número 2, como el orificio está expuesto al ambiente, yo voy a encontrar también la presión atmosférica. De esta forma, nosotros ya vamos a continuar el análisis. En el caso de las velocidades, yo voy a ver qué velocidad tendría el líquido del agua en el punto número 1. Imaginando que todavía no se ha realizado el orificio o todavía no existe el movimiento de vaciado, yo voy a decir lo siguiente. La velocidad en 1 va a ser ligeramente aproximada a 0. ¿Está bien? O perdón, va a ser muy aproximada a 0. Esto debido a que, como les decía, antes del movimiento del fluido no va a existir alguna velocidad. Únicamente esto se queda de manera estática. ¿Está bien? Eso es lo que debemos tomar en cuenta.
Ya la velocidad en el punto número 2 va a ser la velocidad adquirida por el líquido al momento de vaciarse. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las consideraciones que debemos tomar en cuenta. La velocidad en 2, el líquido ya empieza a vaciarse. Bien. Entonces, de acá vean ustedes que tenemos dato de la mayoría de las variables. La que nos faltaría únicamente es esta de acá, la velocidad número 2. Entonces yo lo voy a despejar para que así yo pueda empezar a calcular el tiempo. Existe una relación entre distancia y tiempo y por lo cual es lo que me determina la velocidad. Recuerden eso siempre. Acá ya vamos a empezar a realizar los cálculos. Inicialmente yo voy a tener Y1, de acá valía 0, más lo siguiente. P1 me dice que va a ser la presión del aceite más la presión atmosférica, ¿verdad? Todo esto dividido entre la densidad del agua multiplicado por la gravedad más la velocidad número 1 que se hace 0. Entonces todo esto igual a la presión número 2, que es la presión atmosférica, dividido entre la densidad del agua multiplicado por la gravedad. A todo esto yo lo voy a sumar la velocidad de salida del orificio, la velocidad número 2 elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. Acá si nosotros podemos ver, tengo presión atmosférica a la izquierda y presión atmosférica a la derecha. Lo que puedo realizar es lo siguiente. Este denominador lo voy a distribuir en ambos. Densidad del agua, gravedad, y densidad del agua, gravedad. ¿Para qué? Para que eliminar estos dos términos de manera general. Acá, ¿qué más podrías realizar? Nada más, ¿verdad? Esos son los cálculos algebraicos que puedo realizar por el momento. Ahora voy a adicionar una para poder continuar con el ejercicio. Teniendo esto, ¿cómo me queda la ecuación? Tengo Y1 más la presión hidrostática, ¿a qué va a ser igual? Del aceite. Densidad del aceite por gravedad por la altura, pero ¿la altura de quién? Del aceite. Todo esto dividido entre la densidad del agua multiplicado por gravedad. Todo esto igual a la velocidad elevada al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. ¿Está bien? Acá sigo viendo términos semejantes que se van a eliminar. Por ejemplo, la gravedad se elimina y ya podría despejar directamente la velocidad. Digo entonces la velocidad de salida va a ser igual, despejando directamente las raíz. Yo tengo 2 veces gravedad multiplicado por Y1 más la densidad del aceite dividido por la densidad del agua. Todo esto multiplicado por la densidad del aceite. Tengo esta operación. Acá si nosotros nos podemos pensar, esta altura 1 la tendríamos acá, ¿verdad? Pero recuerden lo siguiente, esa altura va a variar. Es decir, este de acá sería la altura inicial del líquido. ¿Está bien? ¿Y cuál sería la altura final del líquido? Como se va a vaciar todo el líquido de agua, la altura final del líquido va a ser 0. Entonces hay dos valores que limitan la altura, ¿verdad? Una altura inicial y una altura final. Para evitar estos problemas, lo que se hace es dejar como una variable particular, en este caso, y. ¿Está bien? Y a partir de esto, vean ustedes que voy a tener la velocidad número 2 en función de la variable de la altura. Es decir, la velocidad va a variar a medida de que este h vaya creciendo, ¿verdad? Acá otro detalle.
Si bien el trabajo algebraico es muy recomendable, estos valores de estas dos densidades y de la altura, se puede sacar un valor numérico sin que afecte de manera física. Realizar ese reemplazo de datos. Velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. Todo esto multiplicado por y, más la densidad del aceite 0,8, la densidad del agua 1, ambos en gramos sobre centímetro cúbico. Las unidades son muy importantes. Gramos sobre centímetro cúbico. Ambos se eliminan. Multiplicado por la altura del aceite, 0,5 metros. ¿Está bien? H se representa en metros, así que no hay ningún problema. Tenemos la altura del aceite, 0,5. Ahora vamos a colocar metros. Haciendo un análisis dimensional, metros sobre segundo al cuadrado, las unidades de la gravedad, Oh, sí, y se está ha colgado la expresada en pantalla. metros, más metros, perdón, perdón, Se colgó, pero Au, acabo de volver. sí, au, sí. ya estamos viendo. Por favor, si ya se puede ver, voy a estar quedando. Sí, sí, ya se puede ver. ¿Ya se puede ver? Ya se Sí. puede ver, Oso. Ya. Entonces, dentro de las llaves yo voy a tener metros. Factorizando, tengo metro, multiplicando metro cuadrado, ambos en raíz cuadrada, y voy a tener metro sobre segundo, las unidades de velocidad. Entonces, estamos trabajando dimensionalmente bien. Acá sacando estas operaciones, yo voy a encontrar lo siguiente. Ya tengo la velocidad 2 calculada en función de la altura y más 0,8 por 0,5, todo esto dividido entre 1, ¿cuánto me da? 0,4. ¿Está bien? Y esta ecuación de acá me va a permitir calcular el tiempo. ¿Con la ayuda de quién? Ya hemos utilizado Bernoulli. Torricelli me ayudaría a llegar a este mismo resultado con otro análisis. Otra ecuación para la parte de hidrostática e hidrodinámica que me puede ayudar es esta de acá, la ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad me indica lo siguiente. Yo voy a tener los mismos dos puntos de análisis en el agua y indico lo siguiente. El caudal en el punto 1 va a ser igual al caudal en el punto número 2. Representando en otros valores el área 2, es decir, es recipiente, multiplicado por la velocidad 1 en el punto número 1 va a ser igual al área del orificio, el área número 1, multiplicado por la velocidad 2 de salida. Donde ya habíamos visto que la velocidad número 1 va a depender mucho del movimiento de ese nivel hacia abajo, a fin de que se vacíe el recipiente. En pocas palabras, me indica que la velocidad número 1 va a ser a negativo por el descenso de la altura dividido entre el tiempo. Distancia sobre tiempo igual a velocidad. ¿Qué más tenía a considerar? Que la velocidad número 2 va a ser igual, ya separando los términos, ¿no? Raíz cuadrada de 2 veces la gravedad multiplicado por la raíz cuadrada de y más 0,4. Y de esta forma nosotros ya podemos ir trabajando. El área 1 y el área 2 son valores numéricos. Entonces acá yo lo puedo trabajar algebraicamente para no estar reemplazando. Acá tendríamos lo siguiente. Menos diferencial de y dividido entre diferencial de tiempo va a ser igual a la división del área 1 sobre el área 2. Todo esto multiplicado por la velocidad 2. Es decir, raíz de 2 veces la gravedad multiplicado por la raíz de y más 0,4. Y todo esto lo podemos ir operando. ¿Cómo se resuelve estos dos integrales? Bueno, se separan las variables
con las derivadas y se empieza a integrar. Tendríamos entonces lo siguiente. Se mantiene el negativo. De denominador tengo y más 0,4. Y en el numerador tengo la derivada de y. Todo es igual a la relación de áreas. Área 1 dividido entre área 2. Multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. Multiplicado por la diferencial o la derivada de tiempo. Voy a empezar a integrar. Para integrar yo necesito los límites de integración. Por ejemplo, para el tiempo va a ir desde el tiempo 0 hasta el tiempo de vaciado del agua. Para el agua, ¿de dónde a dónde iría? Va de Y1, lo que hemos calculado, la altura del agua, hasta 0. Y este Y1 para nosotros valía 0,1, ¿se acuerdan? Entonces ya en el lado izquierdo para la integral de la altura, no habría necesidad de trabajar algebraicamente. Entonces ahora solamente queda proceder a integrar. Integraciones. Acá lo que tienen que tomar en cuenta es realizar una buena integración. En este caso lo vamos a hacer por partes. Primero yo voy a hablar de esta integral. Tengo raíz cuadrada de y más 0,4 en raíz y en el denominador tengo diferencial de y. Acá lo que yo puedo aplicar es un cambio de variable para y más 0,4 igual a m, donde la diferencial de y va a ser inmediatamente la diferencial de m, teniendo lo siguiente. La integral de la diferencial de m dividido entre la raíz cuadrada de m, llevando a exponentes, menos un medio, diferencial de m, integrando esto de acá, menos un medio más 1, dividido entre menos un medio más 1, teniendo como resultado 2 veces m en raíz. Volviendo al cambio de variable, yo voy a tener que el resultado de la integral de la división de la diferencial de y entre y más 0,4 es igual a 2 veces la raíz cuadrada de m, pero m sabemos que vale y más 0,4. Entonces, este es el valor que se encuentra en el miembro izquierdo de la ecuación. Y lo vamos a anotar. Retomando, menos 2 veces y más 0,4. Todo esto evaluado en cuanto, desde 0,1 hasta 0, va a ser igual al área número 1 dividido entre el área número 2 multiplicado por 2 veces la gravedad. La integral de t, simplemente t, evaluado en 0 hasta el tiempo del vaciado. Acá realizamos la evaluación correspondiente, menos 2. Adentro tendríamos 0, más 0,4, 0,4, menos 0,1, menos, bueno, más 0,4. El mayor menos el menor. Acá despejando directamente yo tendría lo siguiente. El área 2 sobre el área 1. El área 2 vale 1 metro al cuadrado y el área 1 vale 0,001 metro al cuadrado. Adicionalmente, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 2 veces por 10 o 9,81, ¿verdad? Dependiendo que me diga el ejercicio. Esto, por favor, me ayudarían con la calculadora. ¿Cuánto sale? Todo esto igual al tiempo de vaciado. No me indica nada el enunciado, no me dice que trabaje con gravedad igual a 10, por lo cual yo lo voy a considerar como 9,8 o en su defecto como 9,81. Y de esta forma nosotros ya podemos empezar a calcular. ¿Cuánto sale, perdón, el tiempo de vaciado? ¿Alguien?
33,71. 33,71, ¿verdad? Unidades en segundos. Corroboren, por favor, si tienen lo mismo. Yo pienso que sí, Confirma, Oxy. que mi calculadora sale similar. Ya, muchas gracias. Entonces, como verán, ese es el ejercicio inicial para vaciado de recipientes. ¿Con qué diferencia? En este caso me pide y me dice que el régimen por el cual se vacía el líquido es el de Bernoulli, ¿verdad? Y como nos indica que es Bernoulli, entonces el análisis tiene que realizarse también mediante la ecuación de Bernoulli. ¿Está bien? A eso deben tomar en cuenta las consideraciones correspondientes. En este caso, más que todo para el gráfico. Necesariamente un estado inicial y un punto, perdón, un punto inicial y un punto final. Una etapa inicial, una etapa final. Necesariamente para poder calcular Bernoulli. Otra consideración. Para cualquier punto, siempre analicen qué tienes por encima que lo pueda afectar. En este caso, encima del punto 1 yo tengo aceite y voy a tener una presión hidrostática, ¿verdad? También voy a tener la presencia de la presión atmosférica. Entonces, esas son consideraciones que deben tomar en cuenta. Más allá del punto número 2, tal vez algunos piensen que se debe tomar en cuenta la presión hidrostática del agua, pero esto no viene relacionado al punto 2. En el punto 2, para que exista el movimiento del fluido, únicamente tomamos en cuenta la presión atmosférica. ¿Está bien? Porque es la relación del punto 2 con el exterior. Lo demás se anularía, no hay ningún detalle. Otra consideración es siempre valorar los datos que tenemos a fin de poder calcular variables para poder continuar con el desarrollo del ejercicio. ¿Está bien? Y así se va desarrollando, como vean, la parte numérica hasta llegar al resultado. Esto de integraciones es muy importante. Si no mal recuerdo, había una integral que les han puesto hace 2 semestres. Un amigo me dijo, era una integral un poco fea. Entonces, vean ustedes los métodos de integración. Y eso también les van a pedir para cálculo 2 y ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Otra consideración a tomar en cuenta para resolver estos ejercicios. Lo primero es tomar en cuenta las ecuaciones, ¿no? De Bernoulli, ahora si no es de Bernoulli, de Torricelli. Una vez aplicado esto, la que más nos va a ayudar es la ecuación de la continuidad. ¿Está bien? La ecuación de la continuidad para poder calcular los caudales en diferentes puntos. Y así también tomando en cuenta el área y la velocidad. Para este ejercicio, si no existe alguna consulta, vamos a pasar al siguiente, el cual hablamos de vaciado de recipientes. Y acá nosotros ya vamos a entrar a otro análisis, ya que este recipiente, su movimiento del fluido no obedece a ningún eje, es decir, no obedece a Bernoulli. Acá me indica lo siguiente, me dice un tanque parabólico, esto es importante, de sección circular, de almacenamiento que está abierto por arriba, existe la presencia de presión atmosférica. Se llena con agua hasta una altura H, entonces el único fluido que va a tener este recipiente es agua. Me dice que se hace un agujero circular de área A sub 0. Esa área se encuentra acá abajo, ¿verdad? Acá lo vamos a anotar. Lo voy a hacer más grande. Esta área es A sub 0. Despreciando las pérdidas debido a la fricción, determinar el tiempo de vaciado tomando en cuenta esta ecuación. Y igual a K por X al cuadrado. Esa ecuación, si ustedes recuerdan un poquito de geometría analítica, es la ecuación de una parábola, ¿verdad? Entonces yo ya tengo representada esta parábola mediante esta ecuación. Además me dice que K es una constante de proporcionalidad, entonces no es una variable que debamos tomar en cuenta. Perdón, es una variable que debemos tomar en cuenta, es decir, va a tener un valor característico. Y eso influye mucho, ya vamos a ver
cómo. ¿Está bien? Ya tengo el ejercicio planteado. Tengo el gráfico que me va a permitir ayudar a realizar este ejercicio. Inicialmente, ¿no? Tomando consideraciones. No voy a tener la ecuación de Bernoulli, porque me dice, en ningún momento me dice que el fluido obedece este régimen. Entonces yo tengo que tomar en cuenta otros caminos. ¿Puedo aplicar Torricelli? Bueno, yo sé que todos han dicho que no, entonces están en lo correcto. No podríamos tomar en cuenta Torricelli, ya que la ecuación de Torricelli es consecuencia directa de la ecuación de Bernoulli. ¿Está bien? Por eso no lo estamos tomando en cuenta. Si no funciona uno, si no funciona el otro, pues ¿a quién saltamos? Directamente nosotros vamos a ir a expresar la ecuación de la continuidad. ¿Y qué me indica la ecuación de la continuidad? Como ya lo veíamos, caudal en el punto 1 va a ser igual a caudal en el punto número 2. Vamos a trazarnos esos puntos. Acá arriba va a estar el punto número 1 y acá abajo va a estar el punto número 2. A partir de ello nosotros vamos a trazar ejes. ¿Qué tipos de ejes? Un eje X y un eje Y. De hecho, acá está. Y tengo representados que así encontramos el eje Y, acá el eje X. Aquí abajo el punto número 2 y aquí arriba el punto número 1. Entonces, tomando en cuenta la ecuación de la continuidad, caudal 1 va a ser igual al caudal número 2. Y aquí ya sabemos la secuencia. Área 1, velocidad 1 va a ser igual a la área 2 multiplicado por la velocidad número 2. Tomando en cuenta que la velocidad 1 va a ser igual a menos la diferencial de altura, en este caso Y, dividido entre la diferencial de tiempo, ya que me piden calcular el tiempo de vaciado. Acá ya vamos a ver otra consideración. Analizando la curva. La ecuación de la curva es una ecuación parabólica. Y va a ser igual a K por X al cuadrado. Donde veamos que el Y, como es la altura, va a tener mucha más relevancia. ¿Esto gracias a qué? Gracias más que todo a este pequeño análisis. Ya acá voy a tomar una pequeña fracción de líquido, la cual yo voy a analizar. En todo momento voy a analizar su movimiento desde el punto número 1 hasta el punto número 2. Para mí, esta va a ser una diferencial de altura del líquido. Diferencial o derivada de. Y a partir de acá, yo voy a obtener estos datos. Ese va a ser su punto inicial y va a tener una altura Y. Además de ello, va a tener una distancia X hacia el punto número 2. Y como verán, cuando se encuentra en el punto número 1, se tiene un X mucho mayor al que se encuentra en el punto número 2. ¿Está bien? Entonces, eso también se va a reducir. ¿A medida de quién? ¿O gracias a quién? Gracias a que este fluido va a ir bajando en altura. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que tomamos en cuenta mucho más el valor de la altura, ya que X está en función de la altura. ¿Está bien? Y la velocidad, lógicamente, como es un descenso de líquido, también va a estar en función de la altura. Bueno, acá entonces tenemos que trabajar. Como yo necesito Y, o sea, tener X en función de Y, voy a despejar X. Entonces, X al cuadrado va a ser igual a Y, dividido en proporcionalidad. ¿Está bien? ¿Qué más voy a obtener? Ya tengo ese valor. Lo que yo me estoy olvidando es esto de acá, las áreas. Tengo como dato alguna, tengo como dato el área de salida, es decir, el área del agujero del orificio.
a sub 0. Entonces eso sí es lo que tengo. Área 2 va a ser igual al a sub 0. Y el a sub 0 ya es dato. Entonces no hay nada que trabajar. Por otro lado, el área número 1 sí debo trabajarlo. El área número 1, como es una sección circular, su fórmula va a ser pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Como ya les decía, este radio también va a variar. ¿Está bien? Y va a variar ¿cómo? Vean que acá yo tengo x al cuadrado y acá tengo x al cuadrado. Entonces voy a realizar un reemplazo teniendo lo siguiente. El área número 1 va a ser igual a pi multiplicado por y dividido entre k. ¿Está bien? Ya tengo ese valor. Ahora solamente queda reemplazarlo en la ecuación de la continuidad. Tengo el área 1, es decir, pi dividido entre k multiplicado por y, todo esto multiplicado por menos la diferencial de y dividido entre la diferencial de tiempo igual al área número 2, al área de salida, a sub 0, multiplicado por la velocidad de salida, b sub 2. ¿Está bien? Pero este b sub 2, ¿qué ecuación tendría? Si se ponen a pensar, ¿qué ecuación tendría? Acá indirectamente nosotros vamos a manejar Torricelli, ¿verdad? Porque esto ya es directo. Si bien es una ecuación que proviene del régimen de Bernoulli, es la ecuación que me permite calcular la velocidad de salida por un orificio, ¿verdad? Más allá de tomar en cuenta el recipiente o tomar en cuenta el contenedor el cual se va a vaciar. Entonces, esa velocidad número 2 va a estar descrita de la siguiente forma. Acá abajo lo voy a describir. ¿O dónde lo puedo hacer? De acá lo voy a acomodar, ¿está bien? Para ganar espacio. Ya tengo eso. Y acá voy a escribir la velocidad 2. Es igual a la raíz cuadrada de 2 veces gravedad multiplicado por la altura. En este caso la altura va a ser y. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a reemplazar acá. Y tengo 2 veces la gravedad. Lo voy a separar multiplicado por raíz de y. Aquí ya simplemente me toca trabajar las integrales. Y eso es lo que voy a realizar. Hago la separación de variables. Menos pi dividido entre k. Acá voy a tener y sobre raíz de y. Todo esto en diferencial de y. Igual a sub 0 multiplicado por 2 veces la gravedad multiplicado por la diferencial de tiempo. Ahora procedo a realizar la integral. ¿Está bien? ¿Cuáles serían los límites? Para el caso de y, que es la variable de la altura, yo tengo la altura inicial de h y va a terminar en 0. ¿Está bien? Para t yo voy a iniciar desde el tiempo 0 hasta t. Y de esta forma nosotros ya podemos empezar a calcular. Aquí yo voy a tener pi sobre k multiplicado por y. Ahora sí, otra integral. Integral de y dividido entre raíz de y. Todo esto de y. ¿Estamos de acuerdo que acá yo tendría simplemente esta integral? Sí, ¿verdad? Llevándolo a potencia. Entonces yo voy a tener la integral de la raíz de y multiplicado por la derivada de y. Integral de y a la 1 medio diferencial de y. Integrando esto de acá yo voy a tener 1 medio más 1 dividido entre 1 medio más 1. Acá yo tendría 2 tercios, trabajando extremos y medios directamente, multiplicado por y elevado a la 2 tercios. Entonces, esa integral me da como resultado 2 tercios
de la raíz cuadrada de y elevado al cubo. ¿Está bien? Ok, ¿no es Reemplazando en 3 la medios? ecuación de la integral. Sí, acá abajo es 3 medios. Y 3 medios dividido entre 3 medios. Trabajando extremos y medios, medios con medios, extremos con extremos, tenemos 2 tercios de y al cubo. ¿Está bien? Sí, Entonces, listo. Esos detalles no vayan a perder los muchachos. Si es necesario que realicen un paso más, pues háganlo. No, no van a gastar pero mucho me ahora. refería a la Y, ¿o no? Igual sería Y a la 3 medios. Ah, sí, exacto, exacto. Perdón. Aquí no ve. Gracias. A la 3 medios. Gracias. Entonces ya tendríamos acá representada la ecuación. Continuando en esta parte, tengo pi sobre k negativo, la integral que vale 2 tercios, multiplicado por la raíz cuadrada de y al cubo, evaluado en qué? Desde h hasta 0, todo esto igual a la área sub 0, multiplicado por 2 veces la gravedad, multiplicado por t, evaluado en 0 hasta t. Aquí realizando la evaluación correspondiente voy a tener menos pi sobre k multiplicado por 2 tercios. Entre paréntesis voy a tener 0 menos raíz cuadrada de h al cubo. Todo esto igual al área, se queda así de simple, 2 veces gravedad multiplicado por el tiempo de vaciado. ¿Dónde voy a despejar el tiempo de vaciado? Entonces, despejando ese tiempo, ¿yo qué obtengo? Tiempo del vaciado va a ser igual, negativo con negativo se anula, 2 tercios de pi sobre k, multiplicado por la raíz de h al cubo, dividido entre a sub 0, multiplicado por 2 veces la gravedad. Ordenando esto de acá, ya para la respuesta voy a tener 2pi dividido, perdón, 2pi dividido entre 3k, la constante de proporcionalidad, multiplicado por el área sub 0, multiplicado por una raíz de la altura al cubo, dividido entre 2 veces la gravedad. Y esta de acá sería la respuesta que estamos buscando. Como verán, este es un método un poco más largo, ¿no? Porque hay que realizar un análisis mucho más variado. Ahora, ¿cuál sería un método más sencillo? Y este es al que yo les invito a que ustedes lo puedan revisar. El método número 2, o ya el segundo método en el cual ustedes pueden realizarlo, se encuentra en su formulario. Y en su formulario van a encontrar el vaciado de recipientes para áreas variables. ¿Está bien? Que me indica lo siguiente. La integral de 0 a t del tiempo diferencial de tiempo va a ser igual al área del orificio multiplicado por 2 veces la gravedad, esto en denominador. Aquí la integral de 0 hasta h del área dado en términos de y, o área de y, dividido entre las raíces de y, todo esto entre la diferencial de y. Y de esta forma ustedes van a poder calcular directamente este tiempo de vacío. ¿Está bien? ¿Qué consideraciones tendrían que tomar en cuenta? Inicialmente, esta área. ¿Está bien? Recuerden que el área está representada en función de la altura. Esa sería la primera consideración. Pero como podrán ver, por uno o por otro método, ustedes van a llegar directamente a lo mismo. ¿Cuál es la recomendación en esta parte? Que ustedes, más que todo, tomen en cuenta las variables en las cuales van a trabajar. ¿Está bien? Si bien hay áreas en las cuales no se puede representar directamente en función de la altura, como es el caso acá,
Existen diferentes cálculos o ayudas en las gráficas o no sé, ejercicios planteados que les permiten llegar a eso. Es decir, a un área en función de la altura. Este era el único trabajo que se tenía que realizar y con esta área 1, ustedes los emplazan acá y van a ver que les va a salir totalmente igual, solamente que en 2 o 3 pasos. Ya no van a tener que analizar nada de esto de la ecuación de la continuidad ni nada de otros cálculos algebraicos. ¿Está bien? ¿Por qué no hemos hecho ese? Porque es muy rápido, pero muy empírico. Es mejor analizar, digamos, todo el ejercicio para así poder encontrar unas respuestas. Pero yo les invito, háganlo por este camino y van a ver que van a llegar a ese mismo. ¿Está bien? ¿Aquí alguna duda o alguna consulta, muchachos? ¿Alguien? Bueno, no creo. El que cayó, doctor. ¿Está bien? Vamos a este otro tercer ejercicio. Acá me pide calcular el tiempo del vaciado del recipiente parabólico nuevamente. Me dice que tiene sección circular, se parece mucho al anterior. Y este también está completamente lleno de agua. Me dice que la altura del recipiente es h minúscula y que la relación de diámetros de orificio y, perdón, de depósito y orificio de salida es de 50. Si la relación de diámetros es de esa forma, ¿cuánto sería la relación de áreas, verdad? Eso lo podríamos representar. Entonces, poco a poco vamos a ir analizando cómo poder simplificar estos datos para así poder plantearnos un buen ejercicio. Por el momento ya tenemos el gráfico. Acá lo que nos indica adicionalmente el gráfico es lo siguiente. Me voy a trazar líneas de referencia, en este caso ejes. Un eje Y y un eje X. A esta altura. Acá tengo Y. Y acá tengo X. ¿Verdad? Hay un dato adicional que me da. En la parte superior me dice que va a ser diámetro, es el diámetro mayor, medios. ¿Está bien? Y acá abajo lo que me indica, estas dos dimensiones, perdón, este orificio de acá va a ser diámetro sub 0. ¿Está bien? Eso es lo que me indica. Ya sabemos acá cómo va el desarrollo. Yo voy a tomar una pequeña porción de este líquido, ya sea en cualquier altura, porque yo voy a generalizar. En este caso yo voy a decir que voy a obtener esta línea para estudiarla, donde la altura va a ser Y, y el ancho del recipiente va a ser X. ¿Está bien? O las secciones va a ir reduciéndose poco a poco hasta 0. Tomando en cuenta estas relaciones, tomando en cuenta estos datos, ahora procedemos simplemente a realizar la solución. ¿Y por dónde partimos? Como vemos, tenemos estas consideraciones. Tenemos la sección circular del recipiente, tenemos un recipiente parabólico, acá su ecuación, ahora en este caso nos da recipiente parabólico, acá está su ecuación. ¿Qué más podemos ver que nos da? La relación de diámetros, depósito orificio, 50. Diámetro del depósito dividido entre el diámetro del orificio, 50. ¿Está bien? Además, acá vean, a comparación del otro ejercicio, K es una constante que debe evaluarse. Entonces ahí ya vamos a tener una variable más para tomarlo en cuenta. Como se tiene que evaluar, entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, vamos a analizar. Acá arriba yo me voy a brindar el área 1 y acá abajo va a ser el área número 2. Teniendo estas consideraciones, yo voy a trabajar inicialmente para el área número 1. Como es una sección circular, yo voy a tomar en cuenta lo siguiente. Va a ser pi multiplicado por x elevado al cuadrado. ¿Está bien? Donde acá yo encuentro lo siguiente. Que y, la ecuación de la parábola, va a ser igual a k multiplicado por x al cuadrado. Pero recordemos que k es un valor el cual yo debo
evaluar. Entonces este de acá no es una constante. Bueno, sí es una constante, pero hay que evaluar. Toma relevancia, por lo cual yo lo despejo. K va a ser igual a y dividido entre x elevado al cuadrado. ¿Qué otro valor yo tengo? Tengo, por ejemplo, que x inicial, el de la parte superior, va a ser igual a d medios. ¿Está bien? X va a ser igual a d medios. Reemplazando en k, yo voy a obtener que k va a ser igual a 4 veces y dividido entre d elevado al cuadrado. ¿Acá estamos de acuerdo? Yo pienso que sí. Únicamente este x lo he reemplazado acá arriba. Ya tengo el valor de k. Bueno, una vez que tengo el valor de k, voy a tomar en cuenta lo siguiente. Y va a valer ¿cuánto? Si x vale d medios, y vale h. Bien, por lo cual ya tendría expresado totalmente k. Yo tengo que k va a ser igual a 4 veces y, 4 veces h dividido entre d al cuadrado, ¿verdad? Ese sería mi valor de k. ¿Reemplazando en dónde? Reemplazando en la ecuación de la gráfica. ¿Está bien? Yo voy a obtener el siguiente resultado. Acá lo voy a subir. Ya la ecuación de la curva va a cambiar. La ecuación de la curva ahora va a ser y igual a k. ¿Cuánto vale k? 4 multiplicado por h dividido elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por x elevado al cuadrado. Como recordemos en el ejercicio anterior, el y es la variable que nosotros vamos a trabajar, por lo cual es lo necesario para despejar. O perdón, es lo necesario para tener una variable en función de y. Despejando x al cuadrado va a ser igual a d elevado al cuadrado, el diámetro elevado al cuadrado, dividido entre 4 veces h multiplicado por y. Veamos que yo tengo x en función de y, en función de la altura. Y esto finalmente, ¿dónde lo voy a reemplazar? Lo voy a reemplazar en la sección inicial. Es decir, el área 1 ahora va a tener otro valor. Va a ser pi multiplicado por d elevado al cuadrado dividido entre 4 veces h multiplicado por y. Ya tengo el valor del área. Ahora, ¿qué corresponde? Podríamos hacer ecuación de continuidad, relacionar las áreas, relacionar las velocidades, etcétera, etcétera. Pero como ya veíamos en un ejercicio anterior, puedo realizar lo siguiente. Puedo decir que el tiempo diferencial de tiempo va a ser igual a 1 dividido entre el área del orificio multiplicado por 2 veces la gravedad. Acá lo voy a integrar de 0 a h multiplicado por el área en función de y dividido entre la raíz de y. Todo esto multiplicado por diferencial de y, ¿verdad? ¿Y esto de acá qué es? Este de acá es la ecuación de vaciado aplicada a qué? Aplicada a cuerpos de área variable. ¿Estamos de acuerdo? Como el área varía, entonces esta es la ecuación en la cual nosotros podemos apoyarnos. Los límites son sencillos, de 0 a t y de 0 a h. Acá ya se está invirtiendo debido a que no vemos el signo negativo, ¿no? En algunos libros, por ejemplo, acá le colocan el negativo y los valores de integración cambian. De h hasta 0. Donde si tomamos en cuenta con la
Evaluaciones de negativo se va a eliminar. ¿Está bien? O inmediatamente se invierten los límites de evaluación. Acá voy a tener h minúscula, como me dice el ejercicio. ¿Tengo la A en función de Y? Claro que sí, está acá arriba. Acá está el A en función de Y. Ahora solamente me queda reemplazar datos. ¿Estamos de acuerdo que esta integración del miembro izquierdo de la ecuación simplemente va a ser t? Sí, ¿no ve? Eso es directo. ¿Qué más voy a tomar en cuenta? En el otro lado, el área sub. Bueno, que se quede así nomás mientras trabajamos la integral. 2 veces gravedad. Acá ya viene la integral. Voy a sacar todos los datos constantes. 4h. Y acá voy a poner y dividido entre las raíces de y. Todo esto entre diferencial de y. Evaluado de 0 hasta h minúscula. Esa integral ya las resolví. Esa integral era igual a 2/3 de la raíz cuadrada de y al cubo, ¿verdad? Esa es la solución. Acá lo voy a poner más bonito. 2/3 de la raíz cuadrada de y al cubo. ¿Listo? Entonces solamente ya me queda trabajar. Tiempo de vaciado a sub 0. 2 veces la gravedad. 1. Pi diámetro al cuadrado dividido entre 4 veces h multiplicado por 2/3. Y lo voy a evaluar, ¿está bien? Directamente. Sería h cubo. Lo estoy evaluando directamente. Lo que correspondría a ser h al cubo menos, ¿verdad? Ahí estaría evaluando c. Pero el 0 ya inmediatamente se elimina. Solo daría esta ecuación. Continuamos. Veamos lo siguiente. Acá tengo el diámetro, pero este diámetro va a ser de la parte superior del depósito. ¿Está bien? La parte superior del depósito. Acá este diámetro medio simplemente es el radio, ¿no? Entonces no afecta. El diámetro sería general. Todo esto de acá va a ser D. El área del orificio va a estar representado mediante lo siguiente. Tiempo de vaciado, elimino algunos términos. 4,2, por ejemplo. Sería numéricamente 1 sobre 6. El denominador sobre, voy a colocar así, 2 veces gravedad multiplicado por h. Bueno, el h tenemos que trabajarlo. Acá tendría d elevado al cuadrado. El área de una circunferencia es igual a ¿qué? Pi cuartos, pi medios. Muchachos, a ver, se vivan con eso. ¿Cuál es el área de una circunferencia? Cuadrado. Pi radio al cuadrado, ¿verdad? En diámetros, pi cuartos, Y cuartos por diámetro cuadrado. del orificio al cuadrado. ¿Está bien? Eso es a tomar en cuenta. Y acá voy a tener 6 de h al cubo dividido entre h nomás. O si queremos lo escribimos de la siguiente forma. 3 medios sobre 1. Ya que vean que vamos a tener términos semejantes para poder trabajar. Lo voy a anotar todo cosido de manera general. 4/6. El pi inmediatamente se elimina. 1 sobre 2 veces la gravedad multiplicado por la relación de diámetros depósito-orificio elevado al cuadrado. H. 3 medios menos 1 va a ser igual a 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? Elevado a la 1 medio. Acá yo voy a tener 3, acá voy a tener 2. Y bueno, reemplacemos datos ahora que ya tenemos estos valores. Tiempo de vaciado va a ser igual a 2/3
multiplicado por 50 elevado al cuadrado. Raíz de h dividido entre la raíz de 2 gravedad. Acá no estamos separando la raíz de 2, ya que es un término el cual tiene muchos decimales, entonces nos va a hacer variar. Lo que se pretende es tener términos que no sean que no tengan muchos decimales. ¿Está bien? ¿Cuánto me da acá? Incluso dividir entre 3 me daría un término periódico, ¿no? Entonces solamente tendría 50 al cuadrado, como 2500 multiplicado por 2, 5000. Acá ya voy a colocar el resultado. 5000 tercios multiplicado de h, bueno, multiplicado por la raíz de h dividido entre 2 veces la gravedad. ¿Está bien? ¿Se comprende por qué lo estoy dejando en estos términos, muchachos? Y yo pienso que Sí, sí. Ya. Porque si, por ejemplo, nosotros dividimos 5000 entre 3, ¿cuánto nos da? 5000 dividido entre 3 me da un término periódico puro, sería 1000, bueno, perdón. 1666.666667. Exacto, hasta el infinito, ¿no ve? Y eso No, hasta divídanlo a ver entre la raíz de 2, sería 1178,51. Entonces, estos sí, valores a veces traen un poco de error, ¿verdad? sí, Porque no es lo mismo trabajar con una Casio, una simple, a que con una Herbert Pack o una Casio 3500. Esas ya son muy avanzadas. Entonces, esos te manejan más decimales. Puede haber esos errores, pero mejor es presentarlo así. El ingeniero, llegado al momento, como este es un ejercicio algebraico numérico, se tiene una parte numérica y una parte algebraica, no hay mucho detalle. Entonces, es mejor presentarlo lo más simple y sencillo posible para que les pueda hacer valer. ¿Está bien? está bien, Oxy, gracias. Hay varios mensajitos de que está mala señal. Sí, Oxy, lo escuchó.